Esta eh, conferencia precarga está relacionado. comenzará a grabarse. El tema de la precarga está relacionado generalmente con el tema de la bulimia y así, ¿no? Vamos a ver diferentes mecanismos que pueden afectar la presión arterial. Asimismo, vamos a poder, o me gustaría definir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial sistólica, ¿a qué se refiere? Es la mayor fuerza que se va a captar al momento de la medición. Caso contrario con la presión arterial diastólica, que es la menor fuerza que se va a captar, ¿no? En esta medición. ¿Qué podemos decir acerca de la presión arterial media? Bueno, es la presión arterial sistólica más 2 veces la presión arterial diastólica sobre 3, y esta tiene que ser mayor o igual a 65. Este parámetro de aquí es importante porque me va a ayudar a saber eh, la irrigación o la perfusión de los tejidos a nivel corporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una emergencia es importante conocerlo, ¿no? También vamos a escuchar el término presión arterial sistólica aislada. En este caso vamos a ver que se va a presentar generalmente cuando la presión arterial sistólica va a estar sobre los 140 y la diastólica menor de 90, ¿no? Generalmente es así como se presenta. Una crisis hipertensiva, bueno, puede verse alterado tanto la sistólica y o la diastólica, ¿no? Mayor de 180 en el caso de la sistólica y en el caso de la diastólica mayor a 120. Algunas veces han escuchado la hipertensión refractaria. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Es la persona que no puede controlar la presión arterial en valores normales con el uso de hasta 3 fármacos a dosis máxima, y en estos fármacos se incluye un diurético, ¿no? Como dato de referencia a nivel nacional, tenemos que en el Perú, para el 2003, según la guía de ese año, teníamos aproximadamente 12.3% de la población era hipertensa. Y para el 2017 se tenía que el 23.9% de la población nacional era hipertensa. Hay una amplia variación de ese tiempo a ese tiempo. ¿A qué se debe? ¿Por qué ha pasado esto? Lo vamos a poder ver luego. Pero dato importante de esto es que actualmente se maneja un promedio. Se sabe que el 15% aproximadamente de la población nacional es pacientes hipertensos. Así que hay que tener un ojo con esos datos. En cuanto a la etiología, clasificación de la hipertensión, vamos a ver que principalmente son de causas primarias, ¿no? Cerca del 90 al 95%. Estas son las llamadas idiopáticas. Quizás mal llamadas, ¿no? Porque yo creo que para todo hay una razón, no es que venga de la nada, ¿no? Entonces, haciendo diferentes estudios, se ha visto de que esto de la hipertensión primaria se ha visto relacionado con el alto consumo de la sal, ¿no? Que muchas personas no pueden manejar, ¿no? Tienen un alto consumo de sal. También que hay personas que tienen más predisposición a retención de sodio, o personas que tienen más o tienen hiperreacción simpática, ¿no? Entonces, esas son las principales causas primarias, ¿no? Y generalmente se ven en un grupo de personas que son de entre los 30 a 50 años según los estudios que se han realizado. Caso contrario, ¿qué pasa con las secundarias, ¿no? En el caso de las secundarias, vemos que es un porcentaje menor de un 5 al 10%, y se ven en grupos de personas menores de 30 años o mayores de 50 años, ¿no? Caso contrario a los primarios. Y aquí generalmente se ven causas renales, por ejemplo, insuficiencia renal, causas endocrinas como un hipertiroidismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas causas van a desencadenarme también presentar cuadros de hipertensión. Ahora, ya sabemos de qué estamos hablando, ya sabemos cómo lo clasificaríamos, ahora tenemos que ver cómo lo diagnosticamos, ¿no? Muchos de nosotros, o bueno, todos nosotros vamos a llegar algún día a un centro de atención de primer nivel en nuestro SERUM, o quizás en un centro más especializado en un hospital. Entonces, yo sé que muchos aquí ya tienen un amplio conocimiento de cómo tomar la presión, pero quizás alguno pueda estar cometiendo algún error que otro no comete y así. Entonces, la idea es que se crean guías para que traten de que todo sea homogéneo, ¿no? Entonces, en base a amplios estudios que se han hecho, ¿no? Se han recopilado pasos para una correcta medición de la presión arterial.
Lo primordial es que el paciente, una vez que llega a tu consultorio, trate de estar sentado más de 5 minutos, que esté tranquilo, porque sabemos que muchas personas se ven afectadas por el tema emocional, ¿no? Quizás están ansiosos porque qué le va a decir el doctor, tienen preocupaciones en casa o algo. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer cuando llegue tu paciente es hacer que se siente, conversar con él un poco, distraerlo, hablarle de cualquier cosa menos de la consulta o de lo que van a hablar en ese momento. Pero tienes que tratar de que su mente se trate de relajar un poco. Una vez que haya pasado eso, tienes que estar seguro que 30 minutos antes el paciente no haya consumido cigarro y no haya hecho actividad física, ¿no? Es importante porque eso también afecta a la presión arterial. Eh, Otra cosa bastante importante es que durante la medición no se puede hablar o no se debería de hablar, ¿no? Por ejemplo, tú estás tomando, estás insuflando y el paciente te dice, y doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué esto, qué otro? O sea, eso preferiblemente no, porque no ayuda a una correcta medición. Ponte que por ahí estés escuchando el primer sonido y no lo captaste bien, escuchaste el segundo o así el tercero, entonces preferiblemente hacer silencio en ese momento. A menos que, claro, ya tengas bastante práctica y a pesar de eso puedas captar el sonido, ¿no? Se dice que, según estudios, aproximadamente tienes que medir 20 veces la presión para poder captar los sonidos correctamente. Entonces, eh, hay que tener en cuenta eso. Y otra cosa muy importante también es que la piel debe tener contacto directo con el manguito. El manguito es prácticamente el brazalete, ¿no? Entonces, lo correcto es que el manguito esté sobre la piel. Mucha gente lo que hace es, tiene por manga corta, se lo sube. Entonces, eso de alguna forma hace presión a este nivel y obviamente interno también por las arterias, entonces eso se ve afectado. Preferiblemente pedirle al paciente de que se retire el polo o se saque la manga o algo, pero preferiblemente que tenga contacto del manguito con la piel. Como paso 2, eh, vamos a hablar ahora de la ubicación, ¿no? Tenemos este tensiómetro, ¿no? O esfingomanómetro, que es el que todo mundo quizás lo tiene en su casa o lo ha visto en algún momento. Tenemos también el de mercurio, que lo hemos visto en los hospitales, que es, se dice que es más exacto, ¿no? Eh, pero para uso de casa tenemos esto, o algunos usan el electrónico, ¿no? Entonces, este es el manguito, como ya les decía. Se coloca generalmente y se debería de colocar al menos 2 centímetros por encima de la flexura del codo, ¿no? Como, como vemos en la imagen, aquí estaría la flexura del codo y estamos por arriba, ¿no? De esta dirección. Entonces, esto es importante. Segundo, que nunca, y eso es un error que incluso yo he cometido, eh, colocar el estetoscopio debajo del manguito, ¿no? Muchas personas lo hacen, pero no debería de ser así porque de alguna forma hace más presión y eso también alteraría la medición. Entonces, preferiblemente esto esté debajo del manguito, del estetoscopio, para evitar algún tipo de alteración en la medición. Y muy importante es que el manguito esté a la altura del corazón, ¿no? Teniendo en cuenta que a esta altura esté el tórax del paciente y sepamos que a esta altura esté el corazón, preferiblemente que estén al mismo nivel, ¿no? Eso también es importante. Entonces, como tercer paso, eh, vamos a tener en cuenta que si es una primera visita de nuestro paciente, vamos a tomarle la presión arterial en ambos brazos y nos vamos a quedar con el dato más alto, siempre con el dato más alto. Entonces, si, por ejemplo, antes se hablaba de que el derecho era el más exacto, o otros decían, no, el izquierdo es más exacto. Entonces, se ha visto la última tendencia, que cuando se trata de una primera visita del paciente, se tome la presión en ambos brazos y te quedes con el valor más alto y desde ahí, en ese brazo, siempre le tomes la presión arterial. Ahora, eso también es bastante interesante. ¿Cuánto se debe de insuflar o hasta qué valor se debe insuflar? Generalmente
todos lo hacemos, porque yo también lo he hecho, llegamos hasta 180 o hasta 200 y de verdad que es un poco incómodo para el paciente, ¿no? Pero ya cada paciente, cuando es un paciente conocido, más o menos conoce su presión arterial. Entonces, eh, se recomienda insuflar más de su valor normal a 20 a 30 milímetros de mercurio, ¿no? Por ejemplo, si él tiene, no sé, su valor normal es 120 sobre 80, preferiblemente insuflar hasta 150, por ejemplo, ¿no? Tomando el valor máximo 150. Entonces, tener bastante en cuenta eso, ¿no? Para no hacerle incomodidad al paciente, para no alterar la medición y todo lo demás. Ahora, si no conoces el valor normal de este paciente, podrías insuflar hasta 150, 160. eh, Me parece que es un buen promedio, ¿no? Para no ir hasta los extremos. Por último, una vez que estés desinsuflando o soltando la perilla, no se hace como dicen, de porrazo, ¿no? Se hace de manera pausada, calmada, preferiblemente bajando de 2 milímetros en 2 milímetros para escuchar bien los sonidos, para tener una correcta medición, para que sea más exacta, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y bueno, eh, ya creo que algunos habrán dicho que tantos pasos, pero bueno, hay algunos datos más que son bastante importantes y tenemos que tomar en cuenta. Como cuarto paso, bueno, lo que ya todos esperan, ¿no? Escuchar. Siempre el primer sonido va a ser la representación de la presión arterial sistólica. Y el último sonido va a ser la representación de la presión arterial diastólica. Entonces, hay que tener bien en cuenta eso porque a veces algunos se confunden y no lo toman así. Entonces, ya sabemos que el primer sonido representa la presión arterial sistólica y el último sonido la presión arterial diastólica. Como quinto paso, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para decir si un paciente tiene hipertensión, tiene que al menos tomarse más de 2 lecturas en más de 2 oportunidades. Bueno, 2 como mínimo en cada caso, ¿no? Sin embargo, hay excepciones para esta regla. Que ese paciente debute con una crisis hipertensiva, ¿no? Eh, y segundo, que la presión arterial sea mayor de 160 en la sistólica sobre 100 y se demuestre que haya un daño de órgano blanco. Entonces estaríamos diferenciando aquí dos conceptos bien definidos, ¿no? El tema de urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Aquí vemos el daño de órgano blanco es una emergencia y en el caso de la crisis hipertensiva estaríamos hablando de una urgencia hipertensiva porque no hay daño de órgano blanco. Y por último, el paso 6, dar por escrito la medida del paciente. Esto es fundamental porque si tú solamente se la dices, el paciente no se va a acordar. Entonces, y por más que tú escribas en su historia clínica, lo que tienes que hacer es que el paciente se tiene que involucrar con su salud. Tiene que hacerse partícipe porque si se determina que este paciente es hipertenso, él tiene que cambiar su estilo de vida principalmente, entonces tienes que comprometerlo. La mejor manera es que le escribas la medición y que le pidas que la guarde para que él pueda en la siguiente visita tener ese dato, ¿no? Pero ¿cómo le damos ese dato? ¿No? Entonces tenemos nuestro esquema aquí de Kirby que nos va a ayudar un poquito a poder hacer la correcta medición. Entonces, como ya he mencionado anteriormente, se toma la presión en ambos brazos. Supongamos que en el brazo derecho se haya tenido 140 sobre 96 y en el brazo izquierdo se haya tenido 145 sobre 98. Entonces, nos quedamos con esta medición porque sabemos que es la más alta, ¿no? Vemos que aquí en la sistólica hay una diferencia de 5 y en la diastólica hay una diferencia de 2. Entonces, como hemos dicho, tendrían que haber al menos 2 mediciones. Entonces, o 2 o más. Entonces, en una primera medición tienes 145 sobre 98, y en la segunda medición tienes 140 sobre 95, y en la tercera medición tienes 142 sobre 96 en el mismo brazo. Entre medición y medición esperas que pase de 1 a 2 minutos, ¿no? Aquí está esquematizado. Dato importante, este de aquí le eliminas.
La primera medición de ese brazo la eliminas. Y entre estas dos mediciones sacas un promedio tanto de sistólica como de diastólica. Aquí aproximadamente sería 141 sobre 95.5 o 95, como gustes. Ese valor que tú sacas en promedio va a ser la medición de la primera consulta. Ese valor es el que tú tienes que apuntarle al paciente. Entonces, teniendo en cuenta este valor, que es aproximadamente 141 sobre 95, podríamos decir que este paciente es un paciente hipertenso. Entonces, una vez apuntado esto, lo haces venir al paciente 2 a 3 consultas más, entre 1 a 4 semanas, eh, según su, bueno, en este caso ya le dices si es hipertenso o no, y lo clasificas según la guía con la que tú manejes, ¿no? Pero así como también manejamos la parte clínica y la medición, ¿no? Eh, Preferiblemente también tienes que apoyarte con exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, a muchas personas le pasa esto cuando se enteran que son hipertensos y piensan que ya se van a morir, pero la verdad es que no, ¿no? Con los tratamientos actuales se ha llegado a tener un buen control de muchos pacientes, ¿no? Entonces, no, si bien es cierto, es una enfermedad que a largo plazo causa bastantes problemas, actualmente se ha visto que hay una población, un gran número de población que responde bien al tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayudamos con los exámenes auxiliares? Principalmente pidiendo glucosa, urea y creatinina, ¿no? Son básicos para esta enfermedad. Segundo, el análisis completo de orina, ¿no? Preferiblemente completo. El TSH también para ver si es que hay alguna alteración a nivel tiroideo, descartar alguna patología secundaria. Por ejemplo, perfil lipídico, si el paciente tiene, por ejemplo, elevado los lípidos, perdón, los colesterol, triglicéridos. Un ecocardiograma es bastante importante porque en el EKG podemos visualizar, según el criterio de Sokolov, que se vea una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Que va a determinar un daño a largo plazo por una hipertensión. Entonces, el EKG va a ser básico en realidad. La calculadora de riesgo cardiovascular que se ha implementado en los últimos años, eh, eh, en base a una aplicación, ¿no? Que te pide, curiosamente, esta calculadora te pide todos estos resultados. Así que en base a esta calculadora tú puedes determinar el riesgo a 10 años de un paciente hipertenso y de acuerdo a eso ver su riesgo cardiovascular, ¿no? Además, te puedes ayudar también con albuminuria y ecocardiograma. Bueno, entonces vamos a ver ahora las complicaciones que se pueden presentar en estos casos, ¿no? Principalmente las cardíacas. Como ya mencioné hace un momento, la hipertrofia ventricular izquierda, que la vamos a ver en, ¿cómo se llama esto? En el EKG, ¿no? En, por el principio de Sokolov, ¿no? Asimismo, la fibrilación auricular también la podemos ver como complicación, ¿no? A raíz de este problema. A nivel cerebral, vamos a ver los famosos ACV, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, pero los isquémicos. Aquí en la imagen he puesto dos imágenes a propósito para poder diferenciar, ¿no? Aquí vemos la zona de necrosis, en este caso, aquí también. Sin embargo, muy diferente a cómo se ve un ACV hemorrágico, ¿no? Se ve aquí todo el sangrado que hay a nivel cerebral prácticamente, ¿no? Entonces, aquí vemos un ACV hemorrágico y aquí vemos un ACV isquémico. Así es como se ve un ACV isquémico. Pasando a otras complicaciones, tenemos las complicaciones renales, que a largo plazo se ve la nefroangiosclerosis, ¿no? Que se ve muy a menudo también en pacientes hipertensos. Y por último, complicación, tenemos a las oftálmicas. Dentro de las oftálmicas, principalmente tenemos a la retinopatía, ¿no? Así como hay retinopatía diabética, también tenemos retinopatía hipertensiva. Y también se divide en cuatro tipos, ¿no? La primera, tenemos la diferencia de diámetro entre arterias y venas. La segunda, tenemos cruces arteriovenosos. En la tercera tenemos exudados y hemorragias, perdón. Y en el 4 tenemos el papiledema, que lo podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Que son las famosas imágenes que vemos aquí, como fueguito, que dice. Entonces, es el famoso papiledema, ¿no? Entonces,
Ya ahondándonos en algo de controversial, ¿no? Tenemos a las famosas guías, que son un gran dilema. Entonces, antes del 2003, la gente, en general la comunidad médica, la comunidad de la salud, eh, hacía lo que quería, ¿no? Entonces, más que nada se basaban en sus conocimientos, en sus principios. Por ejemplo, si uno decía que era menor de 120 sobre 180, decía, no, tú no eres hipertenso. Otro decía, no, si tú eres hipertenso porque tienes esta característica. Entonces, había mucha controversia, ¿no? Pero en el 2003 se creó el famoso séptimo reporte, ¿no? Que lo hizo la JNC, ¿no? Que es un comité de Estados Unidos y que da bastantes alcances que ayudaron muchísimo al- a la, a la comunidad médica, ¿no? Entonces, este séptimo reporte hizo una clasificación integrada y brindó términos a nivel mundial, el famoso caso de los pacientes prehipertensos. En esta clasificación se detalló que un paciente era prehipertenso si mantenía una presión arterial sistólica de 120 a 139 y una diastólica de 80 a 89. En el caso en este caso siguiente, el grado 1 eh, clasificó que un paciente era grado 1 si tenía una presión arterial sistólica de 140 a 159 y una diastólica de 90 a 99, ¿no? En el caso de grado 2, mayor a 160 en la sistólica y mayor a 100 en la diastólica. Esto era completamente diferente a lo que había antes, porque incluso antes había un grado 3. Entonces, eh, se hizo estudios, obviamente los expertos se juntaron, hablaron del tema y hicieron esta clasificación. Aquí determinaron que la presión arterial sistólica era el factor más importante en personas de edad avanzada, o sea, en los adultos mayores. Entonces, cuando tú tenías un adulto mayor y querías controlar bien su presión arterial, tenías que guiarte más por la sistólica que por la diastólica. En cambio, en los pacientes jóvenes ocurría completamente lo contrario. Tenías que guiarte más por la presión arterial diastólica. Entonces, eran parámetros que uno tenía que ver también, ¿no? Entonces, a raíz de todo este reporte que hubo, esta guía se hizo universal. Se hace universal, se difunde por todo el mundo, todas las sociedades y las comunidades médicas van a seguir, incluida el Perú. Entonces, en base a esta guía, fue que en el 2003 se tuvo ese periodo que hablamos hace un momento, de aproximadamente 1.3, si no me equivoco, el porcentaje de la población general que era hipertenso. Entonces, actualmente incluso el Perú se sigue guiando por esta guía, ¿no? Entonces, eh, manejamos estos valores actualmente. Entonces, otra guía, sí, otra guía. En el 2017 salió otra guía, ¿no? Donde se redefine el concepto de hipertensión arterial. Y aquí, esta guía, ¿qué decía, no? Esta guía decía que hipertensión arterial se definía como el valor mayor en la sistólica de 130 sobre 80, ¿no? Así definía esta guía la hipertensión arterial. Y quitó, ¿no? El término prehipertenso, sino le llamó hipertensión elevada o tensión arterial elevada, ¿no? Y en este caso lo determinó como un valor de 120 a 29 en la sistólica y menor de 80 en la diastólica, ¿no? Lo que anteriormente se conocía quizás como el prehipertenso, aquí le bajaron prácticamente 10 al rango, porque era hasta 139 en el otro, acá lo determinaron hasta 129. Y grado 1, aquí lo pasó de 130 a 139 en la sistólica y de 80 a 89 en la diastólica. En cambio, en el grado 2, ¿no? También coincidieron en un grado 2, aquí lo determinaba como mayor a 140 sobre 90, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay otros valores que iban como que en contra de la 2003, ¿no? Entonces, había bastante controversia, ¿no? La comunidad como que estaba confundida. Asimismo, esta guía recomienda que los diagnósticos sean fuera de consulta, porque se vio que durante la consulta, ¿no? Que lo comentábamos hace rato, la presión arterial se elevaba, ¿no? Entonces se empezó a darle más énfasis al tema de los mapeos. ¿Qué son los mapeos? Los mapeos
era la forma en que se medía la presión arterial en tu domicilio o en algún lugar cerca a tu casa, a tu vecino, alguien que tome la presión arterial todos los días a una misma hora y que apunte los datos, ¿no? Eso es un mapeo, ¿no? No es en una consulta médica, ni nada, es directamente por tu cuenta, en tu casa, o quizás, por ejemplo, si yo soy un padre de familia y mi hijo estudia medicina, que mi hijo me mida la presión, entonces eso es un mapeo. Asimismo, se define, a diferencia de la guía del 2003, los riesgos cardiovasculares, ¿no? Eh, y se hace énfasis en dos tipos de tratamiento. El tratamiento médico, que está basado en dietas y ejercicios, y el tratamiento farmacológico, ¿no? Aquí ya se empezó a hablar mejor de tratamiento farmacológico. Lo malo de esta guía, ¿no? Es que el mundo no supo adaptarse a esta guía, ¿no? Porque estaba acostumbrado a la del 2003, imagínense, del 2003 al 2017 hay 14 años. Entonces, durante 14 años la gente estuvo acostumbrada a ciertos parámetros y que de un momento a otro esto cambie y de manera muy radical la comunidad no se pudo adaptar. Entonces, con esta guía además aumentaron de manera considerable el número de hipertensos, ¿no? Ya lo hemos visto, si en el Perú aproximadamente en el 2013 eran 14%, en el 2017 con esta guía eran el 30%, o sea, se duplicó prácticamente el número de hipertensos y de verdad que eran valores que preocupaban bastante. Pero hubo o hay una guía más actual, ¿no? Eh, que justo salió hace poco, el 6 de mayo, y esta nueva guía fue elaborada por la Sociedad Internacional de Hipertensión, ¿no? Lo importante es que esta guía es más conservadora. ¿Por qué digo conservadora? Porque no busca ni hacerle, digamos que darle la contra a la del 2003, ni darle la contra del 2017. Esta guía en realidad comparte conceptos con ambas guías, ¿no? Vamos a ver que esta guía le da mucho más valor en saber estratificar la parte del riesgo cardiovascular, ¿no? En base a los exámenes auxiliares que se pueden tomar y demás cosas, le da mayor énfasis a eso, ¿no? Asimismo, aquí se hace bastante énfasis en la capacidad de hacer mayores cambios en los estilos de vida, perdón, en los estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, las dietas, los ejercicios cardio y demás, le hace bastante énfasis en eso. Y asimismo, define otros conceptos para lo que conocemos como la presión arterial normal, ¿no? Dice que la presión arterial normal es menor de 120/85 y una presión arterial normal alta, es un nuevo término, normal alta, es de 130 a 139 y de 85 a 89, ¿no? Y define como hipertensión, ya no por grados, simplemente hipertensión, si es que se toma en consulta, mayor de 140 en la sistólica y o mayor de 90 en la diastólica. Y si es en mapeo, ¿no? Mayor de 130 en la sistólica y mayor de 80 en la diastólica. Entonces vemos que esta guía eh, comparte cosas de la primera y de la segunda, de la primera que hemos hablado y de la segunda de la que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, aquí presión arterial normal alta lo define como menor de 120, aquí la presión arterial normal alta también la define como 130 sobre 85 y hasta 139. Entonces, no se hace problemas con nadie. Pero la gran pregunta a todo esto es, entonces, ¿a esta sí le hago caso? Y la respuesta es no. La respuesta es que la verdad de todo esto es que las guías son recomendaciones, no son imposiciones. Estas guías tú las puedes manejar de acuerdo a cómo a ti te den mejores resultados. Tú no puedes ser tan estricto con las guías porque el manejo es individualizado y eso hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Por ejemplo, una terapia que uses con un paciente no lo vas a usar en el mismo o no te va a funcionar igual. No todos los organismos funcionan iguales y eso lo sabemos. Entonces, te puedes guiar porque son guías, pero no puedes basarte 100% en todas ellas, ¿no? Con la experiencia que obviamente poco a poco vamos a ir obteniendo, vamos a ver que quizás unas sean más fidedignas que otras y podemos ver que unas se asemejan mucho más a nuestra realidad, ¿no? Y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, antes de pasar a la siguiente diapositiva me gustaría mencionar este tensiómetro que quizás algunos han visto,
A ver, actualmente con la tecnología que hay, se ha visto que los tensiómetros electrónicos han avanzado rotundamente. Entonces, si bien es cierto, siguen sin ser muy exactos, son de gran ayuda en casa porque obviamente muchas personas no tienen un familiar o un hijo que, que sepa medir la presión, pero en estos casos a esos pacientes tú le puedes recomendar, ¿no? Adquirir o invertir en un tensiómetro electrónico para que puedan hacerse sus controles, ¿no? Porque hay pacientes que tienen el deseo de controlarse, entonces tú le puedes recomendar, ¿no? No hay ningún problema por esa parte. Entonces, bueno, siendo un poco menos la exponencia, vamos a pasar a hablar acerca ahora del tratamiento, ¿no? Un poco de tratamiento. Entonces, tenemos, como ya hemos mencionado, un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. En cuanto al tratamiento no farmacológico, vemos que hay ciertos parámetros que ayudan a influenciar en la presión arterial, ¿no? El más importante es la baja de peso. Se ha visto en diferentes estudios que la baja de peso aproximadamente te baja de 5 a 20 milímetros de mercurio en la medición de la presión arterial, ¿no? Entonces, la baja de peso va a ser el pilar del tratamiento no farmacológico en los pacientes hipertensos. La dieta, generalmente una dieta DASH, que es una dieta en base a ensaladas, eh, llega a bajarte hasta 10 milímetros de mercurio, ¿no? La actividad física, ¿no? Generalmente ejercicios cardiovasculares disminuyen hasta 5 milímetros de mercurio. El bajo consumo de sodio, se ha visto que incluso también baja hasta 5 milímetros de mercurio. Y no consumir alcohol también influye y obviamente te baja hasta 3 milímetros de mercurio. En el caso de los tratamientos farmacológicos, vemos que hay tres grupos de fármacos, ¿no? Lo podemos agrupar en grupo A, grupo B y grupo C. En el grupo A tenemos a los YECA y a los ARA2, que ya muchos lo conocen. En el caso de los YECA, por ejemplo, el enalapril, captopril. En el caso de los ARA2, los sartán, valsartán, telmisartán. En el caso de las tiacidas, la más famosa, que es la hidroclorotiazida, ¿no? Que es un diurético. Y en el caso de los calcio antagonistas, por ejemplo, más se trabajan con los dihidropirimídicos, ¿no? Que son el nifedipino y el amlodipino. Entonces, esos fármacos que se han mencionado son los que se van a utilizar más en el tratamiento farmacológico. Entonces, se recomienda ir por pasos, ¿no? No de frente vas a ir a lo más fuerte, ni al tercero, ni nada, vas por pasos. Entonces, en un primer paso, puedes considerar empezar un tratamiento recomendablemente dual, ¿no? En bajas dosis, por ejemplo, de YECAS o ARA2, ¿no? De A más E, con un calcio antagonista, por ejemplo, un losartán con un nifedipino, por ejemplo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vas evaluando cómo va el paciente y cómo va su presión arterial, ¿no? La vas midiendo. En un paso 2, ¿no? Cuando ya veamos otro paciente, quizás ya no controla con el paso 1, pasas al siguiente paso, que es básicamente también un tratamiento dual, ¿no? Por ejemplo, A más B, aquí ya vas a YECA ARA 2, incluido las tiacidas, como la hidroclorotiazida, pero a altas dosis, ¿no? A dosis máxima, como se dice. Pero aquí generalmente se ven en pacientes jóvenes, que tengan antecedentes de accidentes cardiovasculares o de ACVs, eh, y que tengan algún tipo de inconveniente con los demás fármacos, ¿no? Ya para el tercer paso tenemos un tratamiento triple, ¿no? Que engloba los tres fármacos, un YECA, una tiazida y un calcio antagonista. Por ejemplo, en captopril con un hidroclorotiazida y un nifedipino, por ejemplo, podemos abarcar en este paso 3. En un paso 4, ¿no? También es un tratamiento triple, ¿no? De los fármacos ya antes mencionados, pero aquí podemos incluir otro tipo de fármaco, ¿no? Como la espironolactona, que es otro tipo de diurético, ¿no? O la metildopa, ¿no? También podemos incluir. En nuestra realidad, ¿no? En nuestra situación en el Perú, eh,
se empieza con monoterapia, ¿no? Y generalmente eh, se empieza con el enalapril, pero en estos casos se recomienda dar a personas que no tengan eh, mayor riesgo de accidentes cardiovasculares, ¿no? Y personas mayores de 80 años. Entonces, en los ancianos, tú puedes empezar con monoterapia, ¿no? Entonces, ahí sí no va a haber ningún problema. Obviamente que esto no es una regla para todos, como ya he mencionado, cada tratamiento es individualizado. Eh, y bueno, eso es en base al tratamiento, ¿no? Eso podemos decir a grandes rasgos de tratamiento de la hipertensión. Ya como último tópico que vamos a tocar, vamos a hablar de la situación actual, ¿no? Sabemos que se ha hablado mucho acerca del famoso COVID-19 y la terapia antihipertensiva, ¿no? Que hay actualmente en el mundo. Entonces, mucha gente se pregunta qué ha pasado, qué es lo que hay, ¿no? Entonces, se presentaron dos artículos, ¿no? Que aquí están los encabezados y que incluso ustedes pueden haber recopilado, espero que los hayan leído, de verdad son muy interesantes. Eh, Uno fue del 17 de abril y otro fue del 5 de mayo. Entonces, aproximadamente en marzo, ¿no? Cuando prácticamente todo empezó, o bueno, al menos para nosotros, nació una hipótesis, una pregunta, ¿no? En todo el mundo, que se decía que si se tomaba IECA, ¿no? como, como el coronavirus ingresaba por el receptor ECA2 del neumocito 2, ¿no? Vemos que aquí lo vamos a ver en el esquema, ¿no? Mejor, teniendo en cuenta que esta es la célula y este es el neumocito 2, aquí está el receptor ECA2, ¿no? Y viene el coronavirus e ingresa por aquí. Entonces, si se bloqueaban a las ECAs con los IECAs, valga la redundancia, habrá un aumento de receptores ECA2, ¿no? Porque es un efecto de receptor. Entonces, al bloquear estos ECAs, habrá más ECA2 y por compensación, las personas se contagiarán más al haber más receptores. Eso fue lo que se pensó inicialmente. Entonces, en base a esa hipótesis que nació en el mundo, se hacen los estudios ya mencionados anteriormente, el del 17 de abril, que fue un estudio retrospectivo, englobó a un grupo de personas, de 1.100 personas, 1.100 pacientes, en el que se demostró que los pacientes que tomaban YECA o ARA2 han tenido menor mortalidad y menor shock séptico. Entonces, eh, a raíz de esto, se hizo bien, ¿no? Al no suspender el consumo de los YECA y ARA2 en todas las sociedades del mundo, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se vio que mucha gente empezó con la controversia, ¿no? Oye, entonces, ¿qué? Tomo mi losartán, tomo mi captopril, me voy a contagiar más. Entonces salió el colegio médico, salió el colegio de cardiólogos del Perú a decir, no, no suspendan nada, sigan tomando porque este, no tiene nada que ver, por así decirlo, ¿no? A simples palabras era así, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo pasó eso? Entonces, durante el estudio, ¿no? Y se ve en la lectura, pero primero vamos a pasar a este pequeño esquema, un poco primarioso, disculpen el esquema. Bueno, entonces nació otra hipótesis, ¿no? Ya que el coronavirus, en representación esquemática, tenemos aquí, eh, ya que el coronavirus ingresa por los receptores ECA2 que ya he mencionado que están a nivel del neumocito 2, y al estar dentro, ¿no? Se comienzan a disminuir curiosamente todos los receptores que habían alrededor. Vemos que aquí hay un montón, por ejemplo, aquí hay menos. Entonces disminuyen su expresión estos receptores. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué pasaba esto? Entonces, las ECAs son importantes en el manejo y metabolismo de la angiotensina 2, ¿no? Vemos que aquí la ECA ayuda a que se convierta en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 trabaja sobre los receptores AT1. Entonces, estos receptores son profibróticos y proinflamatorios. Entonces, ¿qué ocurre? Las ECA2 que vemos aquí trabajan diferente a la ECA general, ¿no? Estas dos trabajan diferente, porque la ECA2 normalmente degrada la angiotensina 2
la ECA general degrada normalmente los angiotensinados, y la ECA2 va a tener un efecto contrario, o sea, es antiinflamatorio, mientras que este es proinflamatorio, estos son antiinflamatorios. Y esta sí confirmaba la gran hipótesis que surgió en un inicio, ¿no? En la actual, en por qué la CK2 disminuye el efecto antiinflamatorio, dejando que haya más un efecto inflamatorio, y se ve que mientras disminuían más CK2, era generalmente en pacientes diabéticos, hipertensos, hombres, ancianos y pacientes con enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué ocurre? Al dar IECAS se estaría estimulando el aumento de ECA2, y al aumentar los ECA2 estaría combatiéndose el efecto antiinflamatorio, y por eso también estaría se demostrando que esto disminuía la mortalidad y disminuía el shock séptico. Entonces, con ese estudio se comprobó que no había alguna razón en decir de que al consumir los fármacos, ¿no? Los IECA, había una mayor predisposición a enfermarte, ¿no? Entonces, en ese estudio se comprobó, pero el estudio era muy chiquito, ¿no? Era de 1.100 personas, quizás una muestra un poco insignificante para la comunidad científica. Entonces, aquí fue que nació el otro estudio, ¿no? Que surgió, bueno, hace ya casi un mes, creo, hace unos 20 días exactamente, donde se obtuvo, se hizo un estudio descriptivo de aproximadamente 18.000 personas, en donde se quiso comprobar también, ¿no? Que los que consumen YECA o ARA2 eran más susceptibles que otros pacientes a adquirir el famoso coronavirus. Eh, y no fue así. El consumo de YECA o ARA2 no hace que te infectes a más de COVID-19 que otro grupo normal de pacientes, ¿no? Se comprobó lo que ya se había comprobado anteriormente. Lo diferencial de este es que esta muestra es mucho más adecuada, ¿no? Con una muestra mayor de estudio. Eh, con ambos estudios, ¿no? Podemos ver que hay un horizonte bastante provisorio del uso de los YK2 en los pacientes con COVID-19, a diferencia de cómo se pensó al inicio, ¿no? Entonces, ambos estudios rechazan esta hipótesis que se tuvo en un inicio, y que actualmente se ve que si ustedes han averiguado algo, se sabe que no ha variado el tratamiento de los pacientes, ¿no? Incluso eh, se ve que anteriormente se estaba trabajando con un tratamiento, ahora se está trabajando con otro, entonces es muy variable, ¿no? Pero en base a la hipertensión arterial, que es una enfermedad ampliamente estudiada, no se ha visto que haya habido alguna variación. Entonces, si ustedes han visto que haya habido alguna persona que haya suspendido su tratamiento de hipertensión por esto, díganle que no debería de hacerlo, porque no hay fundamento científico en el cual se puedan basar para hacer eso, ¿no? Al contrario, se estarían exponiendo más, estaría ocurriendo lo contrario más bien. Entonces, es importante que sepan esto. De verdad, los invito a poder leer esos artículos, porque de verdad son muy interesantes. Eh, Quizás no manejen el idioma en inglés, lo podrían también encontrar en español, está disponible para todos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención, de verdad ha sido, les vuelvo a recalcar, un gusto poder estar nuevamente con ustedes y compartirles el conocimiento que puedo darles. Y bueno, desde aquí, mucha fuerza y mucho amor para todos, de verdad. Gracias, Diego, por tu ponencia. Ahorita vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Van a tener 5 minutos para dejar en la bandeja de comentarios las preguntas que deseen hacerle a Diego y él pueda responderlas. Ujú. Sí, claro. Sí, Kirby está muy grandote. Ok, respondiéndole a, bueno, no sé su nombre, pero aquí dice usuario, ¿cuál sería la causa de una gran diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica, por ejemplo, 180 sobre 100 o 120 sobre 60 en varias tomas? Bueno, en realidad no hay una causa específica para que exista esta diferencia, ¿no? Se ha visto que muchas personas, así como pueden tener, por ejemplo, en un brazo pueden tener una presión arterial elevada y en la otra baja,
puede deberse principalmente a un problema de vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, incluso hay una enfermedad que se da por la diferencia de presiones arteriales, pero en ese caso se tienen que medir incluso hasta las presiones de la femoral, ¿no? Entonces, ahí sí habría alguna diferenciación, pero alguna razón fisiológica para que exista esto, pues no hay una definición, una razón definida, ¿no? Respondiendo a Antonella, ¿cuáles son los órganos blancos más afectados en pacientes con hipertensión? Bueno, ya lo mencioné en la explicación. Generalmente se ve que puede ser principalmente cardiovascular, ¿no? Eh, Como ya he mencionado, la hipertrofia de ventrículo izquierdo es la principal afectación de órgano blanco en pacientes hipertensos de larga data. Para eso es importante tomar la muestra de EKG, perdón, el examen de EKG. También tenemos afectación renal, ¿no? Vemos que hay una gran conexión entre corazón y riñón para, para, para poder ocurrir un daño, ¿no? Generalmente se dan las insuficiencias renales, ¿no? Por alguna glomerulopatía, ¿no? Se daña el glomérulo generalmente porque en el glomérulo es el que está el principal mediador de la presión arterial. De ahí podemos ver el sistema de renina-angiotensina-aldosterona que controla la presión. Entonces, también es un órgano blanco que se puede dañar fácilmente. Otro ya, del cual podemos hablar también es la retinopatía, ¿no? Que es del ojo, que lo hemos visto en 4 grados. El más fuerte es el grado 4. Y bueno, las arterias principalmente, ¿no? Vemos que por problemas de arterias también se han visto, por ejemplo, cortación de arteria, disección de arteria, entonces también pueden ser ese tipo de problemas de la afectación, ¿no? Eh, Respondiendo, ¿cuánto debería ser como máximo de función histórica? Ok, bien, Vic. En realidad se dice que bueno, no sé si es Víctor o Victoria, pero bueno, respondiendo a esa pregunta, ¿cuánto debería ser como máximo el diferencial de sistólica a diastólica? Bueno, en realidad se puede dar cualquier tipo de presión. Eh, Como dije, no hay una regla específica para que esto se cumpla en todos los pacientes, porque ya anteriormente dije, puede haber una diferencia de un brazo a otro y cuando ocurre eso tienes que buscar las causas, ¿no? Entonces, no hay un valor exacto. Se dice, ¿no?, que la diferencia entre un brazo y otro debería ser de 10 a 15 milímetros de mercurio, ¿no? Pero ese concepto ya ha quedado un poco de lado, entonces ya no se podría seguir aplicando actualmente, ¿no? A ver, bueno, a nivel de la altura, ¿cuáles serían los valores normales? Ana, ok. Bueno, cuando te refieres de la altura, me imagino de que te refieres a que estén en la sierra, ¿no? Entonces, en realidad no se ha visto que debería de haber algún tipo de diferenciación, ¿no? La presión debería de ser de igual, ¿no? Pero se ha visto, por ejemplo, hace poco, bueno, digo hace poco, porque hace poco, hace 2 años, hubo un estudio, ¿no?, que se hizo de la medición de la presión arterial en las personas de las alturas, ¿no?, en base a las nuevas guías que se estaban dando. Entonces, por ejemplo, se estaba diciendo que una presión arterial óptima era que esté menor de 120/80, o sea, se mantenían los valores eh, que se manejan actualmente, ¿no? Entonces, en realidad la presión debe ser la misma, no se ve alguna variación por estar en la costa o en la sierra. Eh, a ver, ¿la HTA puede provocar el glaucoma? Sí, claro que sí. Se ha visto que también hay y gracias por la observación, Leonardo, sí, también se ha visto que la glaucoma tiene un antecedente importante de un paciente que tenga la presión arterial mal controlada, ¿no? También es una afectación importante en el ojo que ocurre a raíz de, de la presión mal controlada y que puede causar incluso ceguera, ¿no? Entonces, sí se puede relacionar uno con otro. Eh,
Como siguiente, ¿cómo puedo hablar que alguien tiene hipertensión de bata blanca? Ah, ok. Bien, dice Pisco. Interesante pregunta. Bueno, para los que no se familiarizan mucho con el término, decir que alguien tiene hipertensión de bata blanca es justamente lo que les mencionaba con respecto a, a que el paciente iba a la consulta y se veía que, curiosamente, todas sus consultas eh, se pone nervioso, se pone tenso y la presión le sube, porque se ha visto una gran influencia emocional en la presión arterial. ¿Cómo evaluarlo? Bueno, entonces, generalmente se ha visto que estos problemas se ven en poblaciones que van generalmente a, a centros de salud, a postas, ¿no? Entonces, tú vas a tener la facilidad, ¿no? Generalmente lo vas a ver en tu serum, de tener acceso a sus casas, ¿no? Entonces, si por ejemplo tiene su consulta y te dice, doctor, ¿sabe qué? Me he sentido mal, me ha estado sonando el oído, me duele la cabeza, eh, me he mareado por un rato, eso ya es indicio de tener una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces tú dices, a ver, señora, vamos a medirlo y ves que está elevado, eso es muy fácil, no sabes que tiene presión arterial alta. Pero, por ejemplo, eh, por ejemplo, cuando pasa lo contrario, ¿no? Normalmente le haces que se controle en su casa, ves que tiene presión normal. Cuando llega a la consulta tiene presión alta. Entonces, ya ves una diferencia, ¿no? Que mientras que se controla en su casa, está tranquilo, mientras que se controla como el vecino está tranquilo, este, eh, todo normal, ¿no? Pero tú lo controlas en tu consultorio y se eleva. Entonces ahí ves que es más algo más emocional, algo más psicológico, no por algo propio del organismo, ¿no? Entonces ya quizás deberías de tener una atención un poco más integral, ya tener asesoría quizás con psicología, con psiquiatría, porque ya vemos que es algo más emocional que algo propio de la enfermedad. Obviamente no le vas a quitar el tratamiento, pero sí, sí lo puedes hacer. Entonces, en este caso de estos pacientes sí recomiendo que sea un poco más cuidadoso su cuidado, ¿no? José, ¿qué significado tiene una prueba ergométrica positiva para diagnóstico de cardiopatía isquémica en un hipertenso? Ok, a ver, vamos a ver. La prueba ergométrica es la prueba de esfuerzo que muchos han escuchado escu- a ver, generalmente la deben haber escuchado los varones, ¿no? Que es la que le hacen a los jugadores, por ejemplo, ¿no? Que se hace la famosa prueba de esfuerzo. En este caso, al paciente se le hace realizar una actividad física, generalmente es en una bicicleta estática, si no me equivoco, y mientras que realiza la actividad física, se le controla la presión, ¿no? Mediante equipos electrónicos. Entonces, una prueba ergométrica positiva para el diagnóstico de cardiopatía isquémica en un hipertenso en realidad quiere decir, en pocas palabras, que este paciente a cierto nivel arterial está presentando algún tipo de isquemia, ¿no? Y que eso está afectando en la presión normal. Entonces, lo recomendable es que se vea por un paciente de, de cardio periférico, ¿no? Que ve todo este tema con ecografía Doppler y demás, para que pueda evaluar el nivel de la posible isquemia, porque esto puede ser muy peligroso, ¿no? Ponte ¿cómo se llama? Que este isquemia se dispare, entonces puede que afecte a hacer una ACV o algo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, lo más importante aquí es que me dices que es hipertenso, entonces la hipertensión de hecho que va a modificar la eficacia de esta prueba, ¿no? Entonces, esta prueba en realidad es más que nada para persona sana, ¿no? Entonces, si lo vemos así, en pocas palabras, juntando toda esta pregunta, puede ser consecuencia de una hipertrofia ventricular, ¿no? Que ya también hemos hablado que es una consecuencia de, de larga data en pacientes hipertensos. Carlos Ramos,
se incrementa en el, ¿qué? Se incrementa en el hipertenso el riesgo de cardiopatía isquémica. Claro que sí, claro que sí. En sí, el hipertenso conlleva mucho riesgo, ¿no? Eh, Vemos que una persona al ser hipertenso va a conllevar mayores riesgos a nivel cerebrovascular, renal y demás, ¿no? Entonces sí, la cardiopatía isquémica presenta incrementa su riesgo, ¿no? El paciente hipertenso. Ok, le terminó el tiempo para esa pregunta, chicos. Ya. Y eso puede haberse la obesidad. No sé si me permitan responder la última pregunta de José. No sé si esté de acuerdo. Ok. Bueno, respondiendo a la pregunta de José, de que esto pueda deberse exclusivamente a obesidad, eh, actualmente hay una tendencia, ¿no? Que es la medicina cardiometabólica que se está viendo. Entonces, no es una razón específica. Claro que sí está relacionado porque vemos que las personas que son obesas evidentemente tienen valores alterados de lípidos, incluso la glucosa, por ahí la creatinina. Entonces, esto más bien va a sobrellevar a que un paciente pueda ser hipertenso, ¿no? Sí se puede relacionar. Entonces, como se ha visto dentro de los tratamientos no farmacológicos, lo principal es que se haga un buen estudio del paciente y que se haga un tratamiento integral, ¿no? No solamente lo vas a bombardear con pastillas, porque lo ideal no es que el paciente siga obeso y lo llenes de pastillas, ¿no? Al contrario, tienes que cambiar su estilo de vida, ¿no? Tienes que hacerle que haga dieta, tienes que hacerle que haga ejercicio, que es bastante importante eso al momento de hacer un tratamiento con una persona, ¿no? Pero que específicamente la obesidad te conlleve a hipertenso, tiene relación, sí, pero que sea específicamente directo, no. Bueno, chicos, muchas gracias por sus preguntas. Espero poder haber aclarado las dudas de algunos. Nuevamente reitero mi agradecimiento hacia ustedes y de verdad ha sido un gusto haber estado aquí, ¿no? Muchas gracias. Bueno, chicos, ya culminada la ponencia y ronda de preguntas. Diego, agradecerte una vez más por haber aceptado la invitación y estar con nosotros junto al comité de SCOF con este tema tan interesante que es la hipertensión y tan frecuente hoy en día en nuestra sociedad. Ya pasaremos el form, o ahorita tiene a pasar el form para el cual también se dará 15 minutos. Recuerden, chicos, que tienen el lapsus de 15 minutos y tienen que tener tanto el pre-test como el post-test para que puedan adquirir su certificado. Muchas gracias, chicos. Que tengan buenas noches. Saludos. Chicos, para culminar, lo que vendría a ser con el post-test, tienen que resolver y tener acertado más del 50%. Recuerden una vez más, por favor, que tienen que tener tanto el pre-test como el post-test, ya que como es certificación inmediata, el pre-test y el post-test son necesarios para esto. También, si es que desean participar más de lo que son nuestras ponencias, también le vamos a dejar el link de lo que vendría a ser nuestra página de Facebook, que es donde usualmente se publican las próximas ponencias que van a ver en distintos temas.